Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un episodio más de podcast aquí en Tráfico ZMG. Tráfico Podcast, que tiene ustedes un programa muy interesante. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales que pues nos van a platicar del entorno y tienen un análisis muy preciso de esta situación internacional que estamos viviendo con nuestro vecino país del norte, Estados Unidos, y también con Canadá. Esta crisis en Norteamérica, tanto migratoria como de aranceles que estamos viviendo en este arranque del 2025. Primero, pues voy a saludar al doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en Estudios Económicos de la Universidad de Guadalajara. Doctor, ¿cómo estás? Bien, gracias, encantado de estar aquí. Gracias. Igualmente a Rafael Espinosa Ramírez, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, aquí estamos listos para analizar este caos. Y también saludo a Clemente Hernández Rodríguez, profesor investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara. Clemente. Saludos a tu auditorio y es un gusto estar en este análisis. Y bueno, hoy me acompaña mi compañero periodista Neyid Delgado, que bueno, pues tiene bastante experiencia justamente en este tema, que se une a la conversación, y la verdad es un placer tenerte aquí, mi querido Neyid. Hombre, muchísimas gracias, jefe, muchísimas gracias, doctores, por acompañarnos en esta ocasión, y para mí es un gusto y un honor estar aquí en esta mesa debatiendo con ustedes cuatro. Muchas gracias. Bueno, pues abramos la conversación, Neyid, si les parece, que claro. Pues estamos analizando aquí este entorno internacional y que pues justamente nos puso de nervios en este puente. Nos fuimos a vacacionar, con la incertidumbre de que regresáramos y todo más caro y el dólar por los cielos, y a fin de cuentas no. Sí, bueno, a mí me gustaría hacer una recapitulación para todas las personas que nos ven y no están totalmente enteradas de este asunto. Llega Donald Trump al poder y firma una serie de órdenes ejecutivas, entre ellas grabar con el 25% los aranceles de los productos mexicanos que fluyen de México precisamente hacia Estados Unidos. Esto nos tuvo en vilo durante algún tiempo, y después se llega a la fecha que fue el sábado pasado, la fecha en donde se habría de consumar esta imposición de aranceles. Tienen una plática, la presidenta Claudia Sheinbaum, también por ahí estuvo Trudeau y Donald Trump haciendo algunas negociaciones, y se pospone un mes estos aranceles. Doctores, si me pudieran hablar un poco sobre este contexto para todas las personas que nos están viendo. Sí, claro que sí. Mira, la razón por la cual es tan importante esto de los aranceles es porque a final de cuentas Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Particularmente más del 80% de las exportaciones mexicanas van directamente a Estados Unidos, y estas serían las que serían gravadas, ¿sí? Entonces esta situación es importante porque si lo pensamos, pues esto es un impacto muy fuerte sobre las exportaciones mexicanas. En este momento, más o menos el 35% de las exportaciones de la producción de bienes y servicios son exportaciones. Entonces, esto significa que si al 80% le grabas el 25%, en términos prácticos tienes aproximadamente un 7.5% de impuestos. Y alguien podría decir, bueno, pero es que esto es poco, ese 7.5. Nada más para que lo entendamos, ese 7.5 es mayor a lo que recibimos de remesas al año. Wow. Más de 2 veces. ¿Que son aproximadamente cuántos millones? 65 mil millones de dólares es lo que se recibe de remesas. Para que dimensionemos ese 7.5 del que estamos hablando de más de 140 mil millones de dólares. Wow. Entonces, imagínate que eso es lo que tendrías que pagar por impuestos, por las exportaciones que actualmente se tiene en México. Entonces, pues esto es una cantidad muy fuerte. Evidentemente, si lo pensamos en ese contexto, si tú pusieras estos impuestos sobre la economía mexicana, para empezar, lo primero es que vuelves más caras las exportaciones. En otras palabras, el país deja de ser competitivo a nivel internacional. Primera. Segunda, el hecho de que tengas estos impuestos tan altos implica que los mexicanos vamos a tener que reducir costos. En otras palabras, vas a generar desempleo.
Y en tercer lugar, no solo generas desempleo y obviamente una caída subsecuente de la producción, sino que además te vas a encontrar con una situación donde tu propia balanza de pagos ya en México se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque en el momento que dejas de exportar y tus tendencias de consumo se siguen manteniendo, vas a mandar un déficit de la balanza de pagos mucho más fuerte que el que actualmente tenemos. Si lo pensamos entonces, fíjate, una caída de ese 7.5 que decíamos hace un momento, si la economía se piensa que crece en este año, si nos va bien, un 1.5, pues eso sería un retroceso de 6%, prácticamente algo similar a la crisis del COVID. Ahí quería llegar justamente. La imposición de estos impuestos no solamente es pagarlos y ya, sino que esto inhibe producción, y al inhibir producción genera desempleo y genera, pues, digámoslo de manera cruda, pobreza, ¿no? Por supuesto, esa es la cuestión, o sea, generas pobreza, caídas de los niveles de ingreso, de bienestar, y eventualmente, además de eso, pues generas una situación donde alguien tiene que pagar, ¿sí? ¿Y quién sería el que tendría que pagar por estas caídas en los niveles de bienestar de la población? El gobierno. En otras palabras, vas a generar también un problema de finanzas públicas. La imposición de aranceles internacionales de un país a otro tiene un objetivo primario, que es garantizar la producción local de ciertos bienes o servicios, pero el presidente Trump lo está usando como medida de presión y en dado caso como medidas punitivas, ¿cierto? Sí, en este caso, a ver, el poner aranceles a los productos mexicanos es también castigarse a ellos mismos, porque al final la cadena de valor de los productos y los eslabonamientos productivos hace que lo que yo exporto también son insumos de ellos muchas veces. Claro. Y a veces esas cadenas están todas entrelazadas, están castigándose a sí mismos con el argumento simple de que voy a proteger mi industria, pero mi industria no la estoy protegiendo, la estoy afectando porque muchos de esos insumos entran vía México, que les estoy poniendo un arancel, estoy haciendo más caro lo que yo produzco en Estados Unidos y más caro para todos. Entonces, lo que es verdad es que Trump lo está usando como una forma de presionar, de dar un manotazo en la mesa y para poder obtener ciertas cosas políticas. ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer. ¿Es capaz de hacerlo? Pues es capaz de darse un balazo en el pie, 2, 3 balazos en el pie, no importa. Porque él tiene objetivos que van más allá de solamente una mera situación comercial con México y Canadá. ¿Sí? Es todo un posicionamiento político y económico a más largo plazo. Porque el tema de las aranceles es uno, pero también tiene metido la migración y tiene metido lo del fentanilo y todos son argumentos de un plan mucho más grande. Vamos desglosando esta conversación poco a poco. Primero, la última vez que tuve la oportunidad de hablar con ustedes tres, mencionaban que una de las industrias más afectadas sería la automotriz, y en México se produce el vehículo más consumido por los estadounidenses, que es la Chevrolet Silverado. Es la camioneta que más se consume en Estados Unidos, pero esta camioneta se produce en México. Entonces, al ponerle 25% extra al costo, pues como lo menciona el doctor Rafael, sería darse un balazo en el pie, porque estaría poniendo un encarecimiento al vehículo más consumido por los estadounidenses, ¿cierto? Fíjate que yo te quiero recordar que todo análisis debemos de partir de que tiene dos partes, es como la luz y la sombra. La sombra de esto, naturalmente lo acabas de decir, los consumidores americanos tendrían que pagar más por autos que se están ensamblando o se están terminando en México, aunque son de marcas de ellos, ¿verdad? Específicamente. Pero del otro lado, en el lado de lo que les beneficia, tenemos a uno de los que está tomando decisiones, Elon Musk, que se vería beneficiado, porque sabes que ahora la Silverado se volvió más cara, comparativamente, mi modelo Tesla se vuelve más asequible. Así que se esperaría un cambio en la preferencia de los consumidores. Es decir, el auto eléctrico original de ellos, Tesla, se vería mucho más competitivo en virtud de que los autos de combustión interna se encarecerían. Es decir, es un juego de muchas vertientes, pero ya te estoy diciendo que por un lado pierden unos, por otro lado ganan otros. Sin embargo, en días pasados, Tesla perdió una cantidad millonaria en acciones y se tambalea como el primer lugar en autos eléctricos en el mundo. Del otro lado tenemos, ¿qué? China.
Hace rato fuera de cámaras hablábamos del bloqueo que se quiere imponer a China por todos lados, por México, por Canadá, y aquí hay un escenario ya combativo en cuanto a este tema de los vehículos. Si Tesla pierde su primer lugar como productor de vehículos eléctricos, por el otro lado está China, ¿cierto? Produciendo vehículos eléctricos de alta calidad, como lo estamos viendo en los últimos años. Ahora, me gustaría acotar, Tesla perdería en el mundo, pero dejaría cautivo al mercado americano, que es de muy buen ingreso. ¿Sería suficiente para sostener a Tesla? Sería suficiente para que ellos tuvieran ganancias sustanciales y para promover otro tipo de cosas que traen en ideas, sobre todo lo que tiene que ver con aplicar la inteligencia artificial a los autos y también la conquista del espacio. Es decir, hay un sinfín de cosas que ellos ganarían quedándose con el mercado cautivo de Estados Unidos, precisamente porque el auto chino no entra a Estados Unidos. Ya no entra a México porque si ayudamos a México arancelariamente a que bloquee el auto chino se va a encarecer y entonces van a preferir otra opción, ¿verdad? Sea el auto de combustión americano, europeo o el auto eléctrico americano. Entonces, al último, sí es cierto, estoy de acuerdo, los mercados de valores tienen una serie de dimensiones y a mí se me hace bien interesante esa de que Tesla puede ganar y perder por noticias así como que de repente DeepSeek logra una inteligencia artificial muy barata y eso perjudica a la inteligencia artificial que ellos quieren aplicar para sus autos autónomos. Ese tipo de cosas siempre van a estar pasando, pero yo sí estoy viendo que Elon Musk no está dando pies sin zapatos, ¿verdad? Sin guaraches, como decimos nosotros. Está tratando de ganar algo, y en estas negociaciones, naturalmente, bloquear a China es parte del juego. Yo sí sigo pensando, no sé ustedes cuál sea la impresión que tuvieron, pero fue una toma de posesión de Donald Trump llena de simbolismos y pues todo lo que vimos, el comportamiento de Elon Musk, se ve claramente que se perfila en algún futuro, no lo ha dicho, pero yo lo veo muy claro, como el próximo presidente en algún momento o en alguna etapa de los Estados Unidos. Vaya que le gustó ya la polaca y pues este tema comercial, obviamente él quiere salir beneficiado. Pero regresando al tema de esta relación entre México y Estados Unidos, se dice que el comercio total entre pues ambos países supera los 800,000 millones de dólares anuales y cada día se comercian entre bienes y servicios entre ambas naciones 1,500 millones de dólares. ¿Cuál hubiera sido el escenario en el que la presidenta no hubiera pues negociado, en este caso con Estados Unidos, con el presidente Trump, para pedirle ese mes? Ya sabemos, dejar toda la mesa servida para lo que quieren los gringos, dar todas las garantías a que el combate y también pues esa vigilancia a la frontera por parte de efectivos del ejército mexicano estuviera ahí. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera dado esta pausa de este mes en estos aranceles? ¿Cuál hubiera sido la repercusión directa que hubiéramos tenido los mexicanos en esta cuesta de enero? Bueno, definitivamente lo que hubiéramos visto en esta semana, suponiendo que se hubieran puesto esos aranceles, hubiera sido algo parecido a lo que vivimos el sábado y el domingo. Recordaremos que el sábado y el domingo, para empezar, se dio un periodo de volatilidad en el tipo de cambio muy fuerte. Vimos que prácticamente pasó de los 21.50 a 22 pesos en algunos casos, y hasta más arriba llegó el tipo de cambio por algunos momentos. Por otra parte, muy probablemente lo que hubiéramos visto después de esto sería pues que ante estos cambios en la paridad, dado efectivamente el gran volumen de transacciones, ¿sí? Pues porque esos volúmenes no van a desaparecer en un día, ¿sí? Porque la relación es muy profunda. Entonces, ¿qué es lo que hubiera pasado? Pues simple y llanamente el incremento de precios o la reducción de precios relativos, pues se tendría que compensar de alguna parte. Seguramente el consumidor mexicano, parte de lo que se pagaba que se tendría que pagar impuestos, se trasladaría al consumidor mexicano a través del incremento de los precios de los productos locales que se exportan. Entonces, ¿esto que hubiera implicado? Que la bajada de tasas de interés del Banco de México que se había estado dando desde el año pasado, se pierde. Muy probablemente veríamos un impacto inflacionario muy fuerte, ¿sí? Y también muy probablemente veríamos, además de este periodo de incertidumbre,
cambiaria, veríamos incertidumbre en los principales mercados, como serían los mercados bursátiles, financieros y un colapso del crédito. Entonces, la verdad sí sería una situación muy, muy complicada para el país, suponiendo que se hubieran dado esta situación. Oye, Rafael Espinosa, profesor del Departamento de Economía de la UDG, vaya cuestión también que se les hubiera venido a los gringos, ¿no? Sabemos que tienen un invierno muy fuerte. Hay los reportes de que en zonas que no había nevado, en Texas, hasta en Arizona mismo, pues ya estuvieron cubiertos de nieve. La producción en este país se detiene en esta temporada invernal y claro que se vuelven consumidores de muchos productos nacionales que, pues en este caso, ante una respuesta que hubiera habido del gobierno mexicano, también hubieran tenido ellos unos altos costos de alimentos que ahorita en este momento no se producen en Estados Unidos. ¿Qué repercusión también hubiera tenido en el vecino país del norte en una respuesta de aranceles por parte del gobierno mexicano? Bueno, hubiera sido algo parecido, ¿no? O sea, los precios suben y tienen problema ahorita de escasez. Ahorita el huevo, por ejemplo, en Estados Unidos está escasísimo y está carísimo por la escasez que tienen ahorita en este momento. Aparte de todos los migrantes que trabajan en el campo, en la construcción, pues ya están desapareciendo. Entonces, claro que hubieran tenido un aumento de precios en todos los bienes que ellos consumen, pero hay que aclarar algo. Lo pueden resistir más que lo que el mexicano puede resistir, porque la dependencia que tiene, que tiene Estados Unidos de México es mínima comparada con la que tiene México con respecto a Estados Unidos. Ellos podrían soportar bien, por eso se puede dar un balazo Trump, porque pueden soportar más tiempo, con más intensidad todos estos fenómenos. Claro que hubieran tenido una pérdida, las camionetas Silverados hubieran costado más, pero no les quita el sueño, pues ellos no entrarían en una crisis. Piensa uno que con esta respuesta de yo subo aranceles, tú subes aranceles, pues estamos en igualdad de situación. No, la verdad es que México puede subir aranceles y Estados Unidos ni se inmuta, pues, o sea, no comerán aguacate en el Super Bowl, no ahora para hacer guacamole, pero habrá otras cosas, ¿no? Entonces, no están exentos de que ellos también puedan traer cosas de otras partes del mundo. Entonces, básicamente, la consecuencia para el gobierno americano sería menor, mucho menor, estamos diciendo una cantidad brutalmente menor a la que hubiera podido haber en México. Dejan hacer sustituyen consumo, como nosotros lo hubiéramos hecho, pero una menor proporción, y si no se traen los productos de otro lado, digo, el principal uno de los principales productores de aguacate en el mundo es Israel también, y ellos con gusto le pueden exportar aguacate a Estados Unidos, ¿sí? No necesitan todo el aguacate de México, lo pueden exportar, o algunos frutos de Asia, de la India, con quien puede también tener algo, pues lo pueden hacer, ¿no? Entonces, el impacto hubiera sido menor, aunque los empresarios americanos afectados sí levantaron mucho la voz, sí sacaron cartas, etcétera, y que la productividad, sí, pero Trump sabe que pueden aguantar eso y más. Clemente Hernández, profesor investigador del Departamento de Economía de la UDG, vaya situación también que están los canadienses, que pues su primer ministro que ya anda dando de tumbos, que le puso una trapeada a Trump, que la verdad de tonto no lo bajan ahí en su mismo país, pues también se unió a esta petición para poner una pausa en los aranceles y pues van a tener una cumbre este viernes, se van a reunir, se van a ver las caras con el odiado rival que pasa por él, se limpia con su corbata, el sudor, etcétera. Es terrible la situación que está viviendo Canadá con un primer ministro que pues ha resultado ser un pues muñeco, ¿no? Un de trapo frente a este presidente Trump y que pues también están preocupados por esta relación y esta guerra de aranceles que ellos sí dijeron va arancel por arancel, pero creo que a la hora de los guamazos, como decimos en la escuela, pues los canadienses salen más vapuleados. Sí, no, en efecto. Y fíjate que quiero retomar algo que mencionaste al principio, los simbolismos. O sea, aquí es simbólico, pero el hecho de que Trump haya dicho, ¿por qué no hacemos de Canadá el estado 51? Te está mandando un mensaje muy fuerte, ¿no? Es decir, ni siquiera considera a Canadá digno de partirlo en todas sus provincias, ¿no? Porque tiene varias provincias, ¿por qué no haces a cada provincia un estado? No, todo Canadá se hace el estado 51, cuando Canadá es mucho más grande territorialmente hablando que Estados Unidos. Ese simbolismo que luego lo traslada al hecho de te voy a poner el 25%, ¿por qué? Porque no estás controlando la entrada de migrantes por mi frontera norte, porque no estás deteniendo gente con fentanilo. Al último simplemente parece estarle diciendo o haces lo que yo te digo o te atienes a las consecuencias.
Y creo que ese justamente ha sido el tenor. Lo que Trudeau hizo en este momento parece lo más razonable, porque nosotros le aplaudimos a Claudia la pausa en los aranceles, los canadienses también. Sucede que los canadienses saben muy bien que hay lugares donde hay que pegarle a Estados Unidos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con cervecería y licor, que ellos consumen demasiado por el frío y que consumen mucho licor americano. De repente, ¿sabes qué? Vamos a bloquear el licor americano, le vamos a pegar a los productores de licor, que son estados del norte de Estados Unidos, y naturalmente son estados que llamamos rojos porque votaron en su momento por los republicanos. Entonces, no necesariamente tienen que ser medidas arancelarias contra medidas arancelarias, pueden ser no arancelarias. Poner cuotas, poner restricciones a las importaciones, ese tipo de detalles pueden ser respuestas interesantes. Y Canadá, digámoslo así, a pesar de que no ha jugado tan fuerte como pudiera hacerlo, al último está participando del juego que Trump, o sea, están bailando al ritmo que Trump dice. Oye, mi querido Neyy Delgado, periodista en Tráfico ZMG y bueno, también coordinador de los reporteros y pues la verdad una pieza clave aquí en esta empresa. Gracias por acompañarme en este podcast. Vaya cuestión que está ocurriendo en este mapa geopolítico que está queriendo implementar el presidente Trump, que tenemos a un excelente socio comercial que es China. La inversión que tiene en el puerto de Manzanillo, caray, o sea, ahí se ve todo el dinero de China en esta revolución y en este crecimiento al doble de su capacidad que va a tener el puerto de Manzanillo, y la verdad es que pues ha estado invirtiendo en plantas, también en productoras, en armadoras, en microprocesadores, en todo aquí en México, y es un excelente socio comercial que los gringos nos quieren alejar de ellos, metiéndonos más en el tema del TEMEC, siendo más codependientes de ellos y teniendo que depender más de los Estados Unidos para que cuando nos aprieten la bolsita, pues nosotros empecemos a movernos al son que ellos quieren. ¿Qué opinas de esto, de este mapa geopolítico que quiere implementar el gobierno de los Estados Unidos y este alejamiento que quieren hacer con el gobierno de China? Fíjate que en la administración anterior tuve la oportunidad de entrevistar a el exsecretario de Economía, que nos decía que había reservas de empresas chinas, sobre todo de tecnología, para hacer inversión en México. Tenían sus reservas precisamente ante el panorama que se avecinaba. Empresas de microprocesadores, algunas empresas que requerían de México, entre otras cosas, certeza jurídica. Y creo que por ahí va también el meollo del asunto. Donald Trump ha logrado, lo platicamos hace un rato con los doctores, inhibir estas inversiones para que Estados Unidos siga siendo el gran gigante económico del mundo. Me comentaba el doctor Rafael, creo, si no me equivoco, que Estados Unidos siente la respiración de China como un gigante económico aquí en la nuca, y es lo que teme Estados Unidos. Por eso las medidas para restringir nuestra sociedad comercial con China, es decir, no te juntes con China, ¿no? Sigue siendo mi amiguito y no le hables a China por todas estas situaciones de las inversiones que te acabo de comentar. Y bueno, creo que la mejor opinión la tienen los doctores. Creo que de alguna manera tiene el poder de ejercer esa presión, ¿cierto? Sí, hay que recordar que la geografía importa en comercio internacional, ¿no? O sea, somos vecinos de Estados Unidos y tenemos una historia muy larga de comercio con ellos. Cambiar la historia de comercial del peso de Estados Unidos a China pues es algo muy complicado, porque al final el comercio internacional sigue siendo en barco, la mayor parte, entonces, y están lejos ellos y los Estados Unidos están cercas. Hay un estudio del expresidente Ernesto Zedillo, que ahora que está en Yale, estudió qué pasaría, o sea, qué se necesita para que México reduzca su dependencia en 10% de Estados Unidos, de reducirla en un porcentaje de 10%, dice, tendrían que pasar unos 40, 50 años. Porque al final China es puede ser muy buen socio comercial, pero no está comprando mucho. Ellos están vendiendo y están invirtiendo con la idea en México, pues para seguir vendiendo en otros lados. Entonces, y esa relación con Estados Unidos es una relación muy fuerte que en muchísimos años no se va a quitar. Y no me imagino yo teniendo a un México con mucho comercio con China cuando tiene a un lado Estados Unidos, ¿no? Claro.
Eso es imposible. O sea, no fuera Estados Unidos, fuera otro Centroamérica, pero fácil, ¿no? Pero no así. El polo de atracción, hay una teoría incluso de comercio internacional, que es la teoría gravitacional del comercio, que te dice, hay mayor intensidad de comercio entre países que están cercas y menor cuando están lejos. Y si el volumen económico del país que está cerca es muy grande, pues olvídense, la intensidad de comercio va a seguir y seguirá. Principalmente por la logística. La logística, la relación comercial que se tiene, incluso la identidad cultural. ¿Cuántos mexicoamericanos existen? Nos relacionamos, estamos vinculados, hay toda una historia, son muchos factores, pero Estados Unidos es una masa económica tan grande que nos consume un montón. Por eso tienen déficit con respecto a México, ¿no? Ellos están consumiéndolos más que lo que nosotros consumimos. Y eso es algo que no se puede quitar rápidamente, pero en décadas. En cuestión de logística, hablábamos hace un rato sobre el canal de Panamá, una pieza clave en toda esta situación. Donald Trump argumenta que quiere retomar el control del canal de Panamá debido a que dice que China está interviniéndolo, pero hay un trasfondo que platicábamos hace un rato, que es bloquear precisamente el paso de embarcaciones chinas por el canal de Panamá. Si nos pudieran hablar también de eso que hablábamos hace un ratito. Mira, a mí me gustaría abordar el tema porque creo que es básico, hablando de esta geopolítica, precisamente lo que permite que los dos océanos estén juntos es ese canal. El Pacífico y el Atlántico se unen gracias a ese canal. Naturalmente, si el tren transísmico funcionara como se planeó, se volvería otro puente. Pero mientras no exista un puente logístico de este tamaño, todo lo que está pasando desde la parte oriental de Asia hacia Europa tiene que pasar por Panamá. Y todo lo que pasa hacia el este de Estados Unidos pasa por Panamá. ¿Y qué es lo que está pasando? Barcos o contenedores llenos de productos chinos. Y eso Estados Unidos lo sabe. De hecho, Estados Unidos lo que está lamentando es precisamente eso. Muchos de esos productos vienen con destino a México y luego ya por tierra llegan a mercados estadounidenses. Y es lo que está diciendo, parte de mi problema con lo chino no es que yo le esté comprando a los chinos, sino que resulta que luego se les filtra por las fronteras de México. Y precisamente por eso se hicieron redadas de productos chinos, para tratar de dar una limpieza de la cara y decir, no está por aquí, no se nos están colando los chinos, ¿verdad? Pero justo es eso, o sea, el canal de Panamá es muy estratégico, independientemente de quién tenga la soberanía sobre esa región. Yo sí estoy seguro que la administración del canal, más tarde que temprano, va a estar gobernada por los grandes hegemones, sea Estados Unidos como el hegemón dominante, o sea China y Rusia en alianza, si Estados Unidos cayera de la hegemonía. Mencionaste hace un momento que el tren interoceánico no está funcionando, y no sé si ustedes tengan en el radar un dato histórico, que bueno, a veces la historia la mueven y la cepillan y la acomodan a como les conviene, tanto en los libros como en las películas, etcétera, pero por ahí mencionaban que este tren interoceánico fue una de las negativas que tuvo el gobierno de los Estados Unidos hace muchos años, en tiempo del presidente Porfirio Díaz, y que eso fue un motivo para que el gobierno de los Estados Unidos armara a los insurgentes, ¿no? A los que querían un cambio en el poder, a los maderistas, etcétera. Entonces hubo inversión del otro bando para que derrocaran a este gobierno que quería industrializar y quería también hacer esa competencia al que ya existía Canal de Panamá con ese tren interoceánico. ¿Tienen algún dato sobre este pasaje en la historia, si es realidad? Y otra de las cuestiones, ¿por qué no funciona? Y si funcionara, ¿cuál sería la competencia que tendría específica con el Canal de Panamá? A ver, ahí hay un par de cosas. O sea, realmente esa historia yo pienso que es uno de los mitos que tenemos, ¿no? Porque hay muchos mitos sobre el porfiriato, ¿no? Desde que nos dejaron una herencia a todos los mexicanos y que está lista, que fue el mejor presidente de México, que le sobraba dinero, cosas así, ¿no? Lo que sí sabemos es que, por una parte, en aquella época, a principios del siglo XX, el Congreso de Estados Unidos está muy dividido. O sea, de hecho, incluso, ahorita a la gente se le olvida, pero cuando fue la guerra de México-Estados Unidos, en Estados Unidos estaban dudosos de aceptar el territorio mexicano. A su propio presidente lo estaban bloqueando, ¿sí? Hoy parecería como que una decisión lógica, se ganaron, se quedaron con el territorio. Y en aquella época se peleaba al interior de Estados Unidos qué iba a pasar con ese territorio, ¿no?
Lo mismo pasó con el caso de la Revolución. Hay que recordar que a final de cuentas quien termina derrocando a Madero y que se alía con Victoriano Huerta, pues ese es el mismo gobierno norteamericano. Entonces, eso significa que cuando hablamos del gobierno norteamericano no necesariamente hablamos de un grupo de personas que tenían una idea en común. Muy probablemente al interior también había sus divergencias. Y justamente porque existían divergencias, pues se dan estos mitos, ¿no? O sea, de que si hubiéramos ganado, cualquier grupo, hubiéramos hecho esto. Ahora, viéndolo, este hecho de que pues, realmente no sabemos qué fue lo que pasó y es poco probable que lo sepamos, si lo pensamos en términos geográficos, otra vez, como bien decía el doctor Rafael, la distancia en donde se suponía que se iba a poner este tren en el istmo de Tehuantepec, si lo pensamos, la distancia es mucho más grande que la distancia que habría de Panamá, ¿sí? Entonces, eso significaba que era inviable construir un canal, por más que cierta gente lo diga. Además, hay que recordar que cuando se hizo el canal de Panamá, se hizo sobre un río. En otras palabras, no tenían que excavar tanto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aquí en términos de costo sería más caro, suponiendo esa idea del canal es en el istmo de Tehuantepec, y si lo queremos ver por el otro lado, que es por tierra, que de hecho por eso después se propuso el tren, porque era inviable hacerlo por mar, o sea, abrir el mar. El detalle es que pues técnicamente esa región tiene un problema muy fuerte, ¿no? Es muy pobre, no hay recursos, ¿sí? O sea, hay que recordar que toda esa parte de Oaxaca, del Istmo, pues no es una región que se caracterice por tener las condiciones para la industrialización. Entonces saldría muy caro, ¿sí? Y seguramente tardaría tiempo. La pregunta es, ¿quién estaría dispuesto a invertirle a un negocio de esa naturaleza? Probablemente pudiera ser válido y pudiera dar retornos en el largo plazo, pero como decimos los economistas, en el largo plazo todos estamos muertos. Entonces, pues garantízame los de vida, ¿verdad? Exacto. Dice mi abuela. A mí sí me gustaría añadir algo sobre lo que decía hace un momento el doctor Rafael. Fíjate que el transporte marino es muy barato. Cuando tú te transportas en barco es mucho más barato que cuando te transportas en tren o en autobús o en camiones, pues, trailers. Entonces, naturalmente, el costo de cruzar el canal de Panamá es muy bajo comparativamente con cruzarlo por tren. Además de que la logística todavía no ha quedado muy bien, hablando de ese tema. Pero, si México le apostara a tener abundancia de hidrocarburos, porque es el tren que tenemos, ¿verdad? Un tren que utiliza diésel. Entonces, nos abarataríamos y nos volveríamos competitivos. Pero todavía falta un tramo, es decir, ya está el tendido, ya están los puntos de entrada y salida, pero todavía no tenemos inversionistas, todavía no tenemos quien quiera entrarle a transportar cosas de Asia Oriental o de Australia a la parte del puerto de Oaxaca y que luego lo trasladen por tierra al puerto de Coatza para que de ahí salga al este de Estados Unidos o a Europa. Todavía no tenemos eso. Oiga, yo les dejo también una pregunta. Se han escuchado voces muy nacionalistas al interior del partido de Morena y también pues otros sectores, también empresarios, etcétera, que dicen no, vamos por la autonomía, por la autosuficiencia, por los recursos naturales, por el mercado interno, por fortalecer todo lo que tenemos aquí al interior para ser menos dependientes de otros países, y hablan también mucho de pues estas refinerías que tanto se invirtieron en el sexenio pasado. Se entiende por refinerías que todavía pues no es únicamente el hecho de producir gasolina, que es diésel lo que más utilizamos, sino también de las refinerías vienen una gran cantidad de derivados que pues son los plásticos, que a pesar de que tengamos carros eléctricos, pues todo el gran porcentaje de un carro eléctrico son derivados del petróleo y traen una mancha de carbono amplísima, que eso es para otro programa. Pero ¿qué opinan ustedes de estas voces al interior del país que hablan justamente de ese nacionalismo, de esa pues tratar de quitar esa codependencia del consumo de otros países, y que México tiene y puede con los recursos que hay, pues obviamente generar una producción interna que nos lleve a mejorar fuentes de empleo y a salir de esta crisis diplomática?
Bueno, vamos aclarando una cosa. Nadie come de nacionalismo. No, el nacionalismo no es un pan que se pueda comer. Entonces, de entrada. La otra es, la razón del comercio es porque es más eficiente. O sea, si en un mundo ideal hubiera libre comercio, todo sería más eficiente. Habría precios más bajos, habría mayor disposición de bienes. Empezar a cerrar las economías como una medida de protección para quitar su dependencia es como volver a los años 40, 50, donde de pronto yo me acuerdo que mi mamá me mandaba a la tienda, ve a comprar azúcar, y yo nomás le decía a la señora, deme azúcar, y la señora no le pedían la cantidad, daba una bolsita de medio kilo porque estaba racionada el azúcar en ese tiempo. Eso nos va a volver a pasar, o sea, si volvemos a esas cosas, olvídense de tener kiwis y salmón y muchas cosas que se consumen, porque la razón de ser del comercio internacional es eso. Si mi vecino produce algo más barato que yo, pues yo le importo y le voy a mandar mis productos que yo los hago más baratos a ellos, en términos de precios. Por eso es el mercado internacional. Poner barreras al comercio para ser menos dependientes, pues claro, los empresarios van a decir, encantados, ya no voy a tener competencia, ¿por qué tengo que ser competitivo? ¿No? ¿Por qué tendría que ser competitivo si ya me cerraron las fronteras? Pregúntenle a las viejas empresas mexicanas que cuando se abrió el comercio internacional con el Tratado del 94 empezaron a caer como moscas muertas. ¿Por qué? Porque eran totalmente ineficientes y algunas otras se levantaron porque pudieron ser competitivos internacionalmente. Hay que recordar que cuando se firma el primer Tratado de Libre Comercio, bueno, el único que hemos tenido, de México, Estados Unidos y Canadá, básicamente se firma porque lo que es el beneficio del consumidor era mucho mayor que lo que pudiera haber sido el beneficio del empresariado. Entonces, eso hace que uno tenga cosas, diversidad de bienes, más baratos, relativamente mejor, y estrictamente hablando, tenemos cosas y podemos consumir a precios relativamente menores que cuando era el tiempo de aquellos. Pero voy a dejar hablar a mis colegas porque es un tema muy apasionante. Por favor, doctor. Exactamente, gracias, Rafael. Fíjate que hay algo que es muy importante. Cuando la gente piensa en comercio internacional, no dimensiona el tamaño de qué es lo que estamos hablando. Para que lo dimensionemos, hay que pensar esto. De cada 10 pesos que hay en México de bienes y servicios vinculados al comercio internacional, hay 7 u 8 pesos. Eso es nuestro mercado interno, son 2 pesos. Wow. Sí, wow. Así de simple. Entonces, si lo piensas así, cuando la gente te dice, no, pues vamos por el mercado interno, no sé qué, tú... A ver, ¿estás dispuesto a quedarte a perder el 70 o el 80% de tus bienes y servicios? ¿Estás dispuesto a hacerlo? En México no producimos ni siquiera pasta de dientes. Olvídense de tecnología. Si la gente lo empezara a pensarlo así, entonces se daría cuenta de que los beneficios del comercio pues son muchos. Quizá lo que pasa es que mucha de la gente que ahorita está, la mayoría de la gente en México nació después de 1990, después del Telecen, pero quienes tenemos un poco de más edad nos acordamos de los racionamientos que no podías conseguir huevo, no podías conseguir leche, no podías conseguir pasta de dientes, no podías conseguir jabón, ¿sí? Porque simple y llanamente no había en el mercado porque éramos dependientes de esos productos. Incluso se llegaba a racionar hasta el maíz, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que nos habla de las limitaciones que tendríamos de cerrar estas fronteras, ¿sí? Y eso creo que la gente de momento no lo visualiza, en parte porque no vivió esa época y en parte porque tampoco está consciente de la importancia del comercio internacional para el país. Somos una de las economías más abiertas del mundo, pero justamente eso significa que una medida proteccionista de cualquier lado pues nos puede pegar de una manera muy, muy fuerte. Virtualmente imposible el panorama que plantea Jorge Vélez. No es posible. No es viable. No es viable. Híjole, oye Clemente, y sin duda también con esta crisis alimentaria que tenemos, vamos a revisar nuestros problemas internos, esta crisis alimentaria que tenemos, este problema con el campo, un campo en crisis, una sequía extrema también en México y muchos otros factores que pues nos hacen también codependientes de este comercio con otros países. Estamos muy integrados. De hecho, a mí se me hace curioso, cierto, lo que hizo el presidente de Ecuador suena poco relevante, ¿no? Te voy a poner 27%, no 25%, yo Ecuador a México. Les compramos muy poco, les vendemos muy poco y no parece trascender. Pero imaginemos solamente que hubiera un problema con el camarón de Sinaloa. El camarón de Ecuador es el que nos está llegando.
Entonces, de repente, digo, que te presentes al ceviche y que no lleve camarón porque hubo un problema de veda en nuestros mares, pero Ecuador no nos está vendiendo. Sería una circunstancia singular. Otra que te voy a poner también al costo, las tortillas. O sea, yo voy a la tortillería y compro tortillas, así me parezca caro, 25 pesos el kilo, pero ¿qué pasaría si le pusiera yo aranceles al maíz de Estados Unidos, que es del que dependemos, ¿no? Al maíz argentino. No, definitivamente tendríamos un problema de escasez de tortilla tremendo. ¿Por qué? Porque mucho de nuestra alimentación se basa en productos importados y alimentos sobre todo. Yo estaba viendo y se me hizo bien curioso, digo, lo traigo a colación, porque todavía no se habían dado los aranceles, pero ya estaba subiendo la manzana Washington. Por el puro nombre, que dice Washington, ha de venir de América, ya súbela, ¿no? Y sube el pepino americano. ¿Por qué? Porque viene de América, aunque nada más sea el nombre. Es decir, empezamos un proceso especulativo muy interesante, nada más oímos, van a subir los precios y los mexicanos traemos el chip puesto desde los 80s. Dicen que van a subir los precios, subámoslo antes. Y entonces empezamos una espiral inflacionaria que creo que es lo que nos tragaría si esta guerra comercial trascendiera a que realmente hubiera aranceles, sea en Estados Unidos, sea como respuesta en Canadá o en México. Creo que aquí lo que tenemos que hacer, y es la verdad, es hacer una alianza un poquito más binacional México-Canadá, para tratar de solventar ese tipo de desavenencias, sobre todo en el sector alimentario, ver cómo nos podemos colaborar unos con los otros y no ser tan dependientes de Estados Unidos. Yo quiero aclarar aquí una cosa del sector agrícola. Es una anécdota que les cuento a mis estudiantes y que se impactan mucho. A ver, se cree que México es un gran productor agrícola. No lo es, ¿eh? Es decir, ahí va la analogía. México es como 7 veces más grande que Francia. Pero Francia tiene 7 veces más tierra cultivable que México. Porque el desierto no se cultiva, la selva no se cultiva, la producción se concentra prácticamente en el occidente centro del país. Entonces, no somos el cuerno de la abundancia agrícola, ¿eh? Eso que quede claro. Ese dato es muy relevante y tomar en cuenta. Siguiendo con la cronología de lo sucedido en este tema que estamos hablando, hace un ratito abordábamos el tema de los 10,000 elementos de la Guardia Nacional que son movilizados hacia la frontera norte con el fin de hacer algo que yo le llamé y ustedes estuvieron de acuerdo en llamarle una represa a el flujo del fentanilo. 10,000 efectivos en la frontera que no hacen más que retener, pero no atacar el problema de raíz, que es la producción y el trasiego de fentanilo. También la doctora Sheinbaum le decía a Trump, ok, yo te ayudo a detener el trasiego de fentanilo, pero tú ayúdame con el trasiego de armas de allá para acá, ¿no? Entonces, sí, y ella no dijo, él no dijo nada, ella sí expuso lo que le dijo a él, pero Trump dijo, está bien, pero no publicó nunca, no dijo nunca, nosotros les vamos a ayudar evitando las armas. No lo va a hacer, ¿sí? Entonces, y ese movimiento de efectivos de la Guardia Nacional, pues es como volver a poner esa represa, no solamente para el fentanilo, sino para migrantes. Y es que aquí hay un problema que todavía no hemos tratado aquí, declarar a los grupos de los narcotraficantes mexicanos como grupos terroristas internacionales. Eso es una cuchillada directa que no se habla mucho, pero pues tiene que ver mucho en este asunto, ¿sí? Doctor, usted, la última vez que pude hablar con ustedes allá en la universidad, hablaba precisamente de las consecuencias de declarar a los grupos criminales de México como terroristas. Alguien, no me acuerdo quién de los tres, decía, no creo que nos manden a Rambo, No creo que haya una incursión militarizada de Estados Unidos, pero sí hay algunas operaciones de tipo quirúrgica, por decirlo coloquialmente, de células que pudieran intervenir a México para cazar de alguna manera a cabecillas, como lo hicieron con Mario, el Mayo Zambada. Si nos pudieran hablar al respecto. Sí, a ver, pero ya lo está haciendo. Digo, las noticias últimas es los aviones que están entrando, los navíos de guerra que están apareciendo. Eso ya es importante. Y serán operaciones quirúrgicas y operaciones quirúrgicas que también va a doler dentro del gobierno mexicano, porque aquí tenemos que hablar de la relación que existe o de lo que ellos, los americanos, perciben sobre la relación del crimen organizado con el gobierno. Eso no lo han desmentido, de hecho lo siguen diciendo. Y eso es como algo que está en el ambiente, que está tensando el escenario político de manera muy sensible. Y no me imagino que un día aparezca un gobernador de algún estado conflictivo
en una cárcel en Los Ángeles porque de pronto lo extrajeron para llevárselo, o empiecen a hacer ese tipo de presiones políticas. Aquí hay Estamos mucha hablando tela. de Sinaloa, perdón. No, digo, algún otro estado, ¿no? Puede ser. No sé. Sí. Hay 32 para elegir. Hay 32 para elegir, ¿no? Hay una ruleta Sí, ahí. caray. Pues bueno, hay muchos temas que se nos quedan también en el tintero. Obviamente les agradezco el favor de su atención y les pido de favor que no sea la primera y la última, que podamos reunirnos, aquí tienen su casa en Tráfico ZMG y Tráfico Podcast, y podamos abordar estos temas, porque creo que se marca un antes y un después de esta relación en Norteamérica, y creo que sería muy interesante seguir aportando comentarios, que ustedes también sigan aportando su conocimiento y su análisis, y nosotros también este espacio, mi querido Neyit, Sí. para poder pues darles a conocer a ustedes todo lo que está ocurriendo en este tema. Desde nuestra humilde trinchera, no somos los expertos internacionalistas nosotros, periodistas, pero sí tenemos aquí el espacio y pues podemos llevar esta mesa de análisis con quienes sí tienen toda la experiencia y son investigadores en economía, y bueno, pues que están en la principal casa de estudios del occidente del país. Entonces, les agradezco mucho el favor de su atención, doctor Antonio Porras, coordinador del doctorado de estudios económicos de la UDG, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y igualmente también, para Rafael Espinosa Ramírez, profesor del Departamento de Economía de la UDG. Muchas gracias. También Clemente Hernández Rodríguez, gracias. Es un gusto. Profesor investigador del Departamento de Economía de la UDG, y desde luego mi querido Neyit Delgado, periodista Gracias. en Tráfico ZMG, y Gracias. bueno, pues que estaremos aquí en estas mesas, Sí. justamente debatiendo y dando el micrófono a quienes nos agregan y nos dan información de valor para nuestra audiencia. Seguramente este día no es el final de esta historia que estamos platicando. Si los doctores fueran tan gentiles en algún futuro también volvernos a acompañar en este espacio, que como ya lo dijo mi jefe Jorge Vélez, esta es su casa, pues para nosotros sería un honor volverlos a tener aquí en esta mesa. Yo creo que en un mes va a ser pan Sí, caliente. un mes. Va a ser un pan caliente otra Pues vez. vamos Pues vamos programándola un mes. vamos pactando las siguientes 10 podcast que Ya vamos los a tener en comprometimos este aquí 2025. en vivo, pero bueno, pues sean tan gentiles de volvernos a acompañar, doctores. Sí. Claro que sí. Con gusto. Muy bien. Oigan, y pues muchísimas gracias a ustedes. Ojalá les haya gustado y desde luego les sea útil esta información, pues en un formato, pues digamos, más relajado, y pues seguramente tendrás muchas preguntas. Por favor, déjalas aquí en los comentarios en este podcast, y bueno, pues se las pasaremos aquí a los expertos para que nos puedan contestar, y así podamos abrir la conversación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Tráfico Podcast. Yo soy Jorge Belletti y nos vemos y nos saludamos próximamente. Hasta pronto.